Pues bienvenidos a esta sesión. Vamos a hablar un poco sobre cómo guardar nuestros documentos y establecer algunas líneas para poder llevar de mejor manera nuestro protocolo sobre almacenamiento digital. Entonces, bueno, hay muchas maneras en las cuales se pueden hacer. En realidad, el primer consejo y por donde quiero empezar es que tú, como te lo acabo de decir, establezcas necesariamente una manera de hacer las cosas. Hay muchas y yo solamente te voy a hablar de las que a mi parecer se consideran como que más útiles, ¿no? Entonces, número uno, debes de saber si esta organización la vas a hacer de manera individual, es decir, si solamente la vas a aplicar contigo o si la vas a hacer de manera colectiva, pensando necesariamente en que tengas, no sé, a lo mejor en un laboratorio, a lo mejor empleados, a lo mejor personas que van a estar trabajando diferentes documentos y que van a estar dentro de un entorno. Entonces, sí vale la pena crear unas normas que nos ayuden a saber cómo vamos a nombrar tanto las carpetas como los archivos y saber con qué elementos vamos a trabajar, ¿no? Eh, Vamos a tocar un poquito lo que es el uso de guardar en red, el uso de verlo en la nube, eso lo vamos a ver en el siguiente video, o si vamos a llevar a cabo copias de seguridad que también son de mucho interés para nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que, que entender es que mientras mejor organizados seamos con nuestros documentos, más fácil será para nosotros poder actualizarlos, encontrarlos, compartirlos e inclusive respaldarlos. Donde quiero empezar es que tú debes de eh, inicialmente estructurar por categorías o por jerarquía, si lo quieres ver como si fuera un pequeño arbolito, donde todos tus documentos van a estar guardados en una misma carpeta y claro, con una estructura de subcarpetas. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, voy a empezar a poner carpetas. Se me ocurre pensar que quizás tú en este momento tengas este una carpetita como esta, escuela UATX. Quizá podríamos hacer una nueva carpeta que se llame carpeta personal. Quizá podríamos hacer una carpeta de profesionista. ¿Sale? Vamos a empezar con estas tareas. Si te das cuenta, yo lo que estoy haciendo es estableciendo una estructura de por categorías, en donde obviamente yo tengo como que un tema principal y dentro de cada una de estas carpetas, si yo me meto por ejemplo aquí escuela UATX, yo por ejemplo podría crear una nueva carpeta que se llame semestres, podría crear una nueva carpeta que se llame, no sé, a lo mejor podríamos ponerle aquí documentos. Podríamos hacer una nueva carpeta que se llame pagos. Podríamos hacer una nueva carpeta la cual sea, por ejemplo, conferencias. Una nueva carpeta que sea de tesis. Y obviamente yo ya estoy agrupando en una categoría principal que se llama escuela UATX. Estoy agrupando semestres, documentos, estoy haciendo una carpeta para pagos, uno quizá para conferencias que sean de mi interés, a lo mejor cuando me comparten este, la, pues la ponencia, los materiales. Por ejemplo, tengo la carpeta de tesis. Y si te das cuenta, como siguiente consejo, lo que yo estoy haciendo es usar nombres autoexplicativos para organizar estos archivos
y bueno, las carpetas como tal, ¿no? A veces algo que nosotros hacemos es buscar abreviar para de algún modo pues reducir y entender mejor las cosas. No siempre es lo más funcional, ¿no? Entonces, a veces vale la pena que ocupemos nombres cortos, que sean autoexplicativos, y evitar el uso de abreviaturas. Aunque puedes ocupar nombres muy largos, yo te recomiendo que lo hagas de manera corta, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, carpeta personal, yo quizá en carpeta personal, aquí podría agruparlo como, por ejemplo, mi música, mis fotos, quizás, ¿no? Podríamos poner algo que es importante. Vamos a ponerle así, Media Kit, que quizás es donde tú puedas tener tus documentos personales, tu INE, por ejemplo, tus certificado de prepa, tu CURP, y documentos que sabes que en algún momento puedes ocupar y que podrías descargar o utilizar de manera muy sencilla, sabiendo que esto está eh, dentro de un respaldo, ya sea en una memoria o en una nube como tal, ¿no? Hay un principio que regularmente ocurre que dice a mayor volumen de información, mayor necesidad de subcarpetas, ¿no? Es decir, mientras más información tengas, quizá debas de um, reorganizarlos en pequeñas subcarpetas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de música, yo ahí la tengo muy general, quizá podría organizarla por géneros, podría organizarla por playlist. Considera que, bueno, quizá ahorita y cuando tú empieces con esto, tu información quizás sea muy poquita, y conforme vas tú avanzando o vas de pronto trabajando, el volumen de tus documentos digitales pues va a ir aumentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta carpeta puedo ponerle tipos de letras, pensando en que quizás tengas letras que son de tu agrado y que guardes y que instales, ¿no? Se me ocurre pensar que podríamos tener aquí programas. Entonces, mmm, obviamente, eh, la idea es que no elimines las carpetas como tal y más bien te sirvan a ti para llevar un orden, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos carpeta personal que tiene todas estas carpetitas, ya tiene escuela UATX, que tenemos conferencias, documentos, pagos, semestres, tesis. Tenemos que se llama profesionista, donde todavía la tenemos vacía, pero en algún momento quizá tú aquí tengas que crear, al igual que como en las otras categorías, subcategorías. Por ejemplo, se me ocurre pensar en facturas, se me ocurre pensar en una carpeta para capacitaciones, diagonal constancias, o bueno, capacitaciones, vamos a dejarlo así. Quizá podríamos poner aquí folletos, tarjeta de presentación. ¿Sale? Entonces, obviamente, em, tú puedes darle vamos a llamarle el tamaño que tú no necesites, ¿no? Otra de las cosas que puede ser de utilidad, y que en realidad nos ayuda bastante a organizar documentos. Por ejemplo, voy a pasarme aquí a Escuela Watt. Supongamos que nosotros estamos trabajando una tesis, ¿sale? O tu tesis. Y vamos a ponerle aquí tesis. Y
en determinado momento pues tú la vas a llevar con tu asesor y o asesores internos externos y te van a revisar y te van a pedir correcciones, ¿no? Entonces, regularmente lo que hacemos es pues ponerle una vez que corregimos, ahora le ponemos tesis, corrección, y luego nuestro asesor nos vuelve a hacer otra corrección y le ponemos corrección 2 y luego quizá lo volvemos a llevar y nuestro asesor ahora nos dice que tenemos que cambiar algunas otras cosas y el punto es que el mismo documento tú le vas poniendo pues como tú vas entendiendo, ¿no? O sea, sin llevar un orden, sin llevar una estructura. Y cuando ya llegamos a algo que para nosotros está muy cerca de pues, a llegar a su final, ponemos, por ejemplo, aquí, tesis guión bajo, perdón, guión medio, final. Pero adivina qué, de pronto tu asesor encontró algunos otros errores y empezamos con final 1, empezamos luego con final 2. Y el punto es que te empiezas a llenar de documentos que tienen el mismo nombre, ¿sale? Todos son tesis y tienen pues necesariamente algunas estructuras que quizá no son las más válidas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo debemos de trabajar este tipo de documentos que son recurrentes y que de pronto implican un orden? La recomendación es que no ocupes lo que acabas de ver, eso es lo que regularmente hacemos. Por favor, evita ocupar algo así como versión final o última o el bueno, etcétera, porque eso solamente va a causar confusión y regularmente después de una semana, si tienes 3 versiones finales, no sabes cuál es la más actual y te vas a fechas, te vas a correcciones y todo eso. Esto aplica tanto para ingeniería de software como para organización de documentos y hay diferentes maneras que se pueden ocupar, ¿no? Eh, lo ideal es que eh, puedes ocuparlo por fecha, ¿sale? Y regularmente para esa organización vas a codificar la fecha y lo vas a hacer de manera invertida. ¿Cómo es eso? Bueno, pues en este caso yo podría tener ya mi documento corregido y le voy a poner 21 del 09. A lo mejor le ponemos 8, ¿no? Entonces ya dice tesis del año 21 del 9 de septiembre del día 8. Y si tuviéramos una actualización después, bueno, pues podríamos simplemente actualizar la fecha, si es que es de un día diferente, quizá ahora sea del 9, por ejemplo, y esa podría ser una manera en la cual nosotros podríamos estar trabajando con esta organización de documentos, de tal suerte que a lo mejor el día 11 tenemos otra actualización y si te das cuenta, bueno, pues ya vas es más fácil para ti encontrar las versiones, que es la más actual, ¿sale? Esa es una. Y les decía yo que también en ingeniería del software se maneja algo que se llaman versiones, ¿sale? Regularmente cuando a mí me toca trabajar, por ejemplo, esta parte de tesis, yo lo que hago es cada vez que reviso, le cambio el nombre y le voy poniendo versión 1, ¿sale? El estudiante va, hace la corrección, de pronto regresa conmigo, la reviso, marco nuevamente las cosas que se deben de corregir y ahora para mí se llama versión 2. Y así me voy, ¿no? De tal suerte que quizá llegue hasta versión 10 y yo sé que cuando el número mayor va a ser la versión más actual, ¿sale? ¿Y por qué? Porque lo llevo en un orden sucesivo y para mí va a ser más fácil entenderlo, ¿no? Entonces, y evito ocupar pues necesariamente esa parte de versión final, ¿no?
Otra cosa que es importante es que desde un inicio tú guardes en las carpetas que tú vas a ocupar tu documento, ¿sale? Muchas veces lo dejamos en el escritorio, lo llevamos a documentos, a mis descargas y, bueno, pues ahorita lo paso a mis documentos, a mi organización. Vas, copias, pegas aquí y duplicas ese documento en otro lado, ¿no? Entonces, si tú organizaras tus documentos digitales desde el primer momento en el lugar donde deben de estar, no vas a poder, o bueno, vas a evitar duplicidad de documentos y de pronto también puedes evitar que elimines, ¿no? Tu archivo, porque si no lo haces en tiempo, momento y espacio, quizá lo dejes en otra carpeta y cuando lo encuentres, como nosotros ya sabemos que tenemos una estructura, quizá lo borres, ¿no? Entonces, pues eso puede hacer que pierdas una información tan valiosa como lo puede ser la tu tesis, ¿no? Y dentro de esta parte de organización de documentos hay una regla de oro que siempre está presente, que nos dice que nunca borremos nada, ¿no? Eh, lo que sí podemos hacer es ponerle nombres, ponerle años, por ejemplo, ¿no? En el caso de la música, en el caso de las fotografías, 2019, 2020, 2021, y obviamente quizá empieces como te lo dije hace unos minutos, a generar más información, pero sí, información ordenada, ¿no? Entonces creo que con esto eh, puede, puede parecer algo muy simple, pero en realidad es algo que no hacemos. Y pues bueno, algo que también es de suma importancia es crear copias de seguridad. ¿Por qué copias de seguridad? Piensa cuánto pagarías. Imagínate que se te pierde esta información porque se daña tu disco duro, eso es común eh, dentro de TI, ¿no? O pierdes tu memoria USB y rayos, no tenías un respaldo, ¿no? Hoy en día y con las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alcance, ya hacer un respaldo, vaya, lo puedes sincronizar desde tu computadora. De hecho, por ejemplo, aquí ya se ve OneDrive, ¿sale? Donde ya tienes también una pequeña estructura. Pero pues de pronto no tenemos esa cultura del respaldo, ¿no? Otra forma en la cual podemos respaldar es, ok, bueno, cada semana voy a copiar estas carpetitas y las voy a pegar en mi memoria USB. Entonces, el reto pues es necesariamente, si tú comienzas con esta cultura del respaldo, quizá valga la pena que lo intentes primero con una memoria para después llevarlo a una nube y te pongas como reto semanalmente dejar vacío a lo mejor tus carpetas para actualizarlas en tu servidor, en tu nube eh, o en tu memoria USB. Quizá te puedas empezar a aplicar esta cultura del respaldo, ¿no? En la siguiente sesión vamos a hablar un poquito sobre almacenamiento en la nube, sus ventajas, algunas desventajas y bueno, a qué tienes derecho. Intenta hacerlo, en realidad es una, una sesión que te va a ayudar a llevar un mejor control de documentos. Piensa que muchas veces algo que es difícil de recuperar es la información y mientras más organizado seas es muy muy probable que eh, puedas mantener en mejor estado y actualizado todos los documentos que vas generando tanto de manera pues profesional, escolar, individual, ¿no? Entonces bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video y nos vemos en el siguiente.